Después de más de 30 años investigando la concepción y práctica del marketing en diferentes países y en distintos sectores, hemos descubierto una serie de postulados que diferencian una aplicación de otra. Entre ellos, uno de los postulados claves, que incluso estuvo en su origen del marketing como concepto, es el del servicio. El servicio es conexo al marketing. Sin embargo, ha habido muchísimas acepciones y prácticas distintas del concepto de servicio. No el servicio como producto, sino el servicio al cliente. Sabemos qué significa el servicio al cliente y cómo se practica. Este es el tema que manejaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Para nadie es un secreto hablar del servicio. De hecho, eso ha sido uno de los elementos que ha distinguido estrategias exitosas de marketing de otras que no lo son tanto. Si bien es cierto, el concepto de servicio al cliente está emparentado con el concepto de servicio como producto, hay diferencias sustanciales. El servicio al cliente es heterogéneo, es inseparable de la fuente que lo genera, es intangible, es altamente perecedero, es decir, igual que un servicio. Que de hecho lo tratamos en un programa anterior, todas las características de los servicios y cómo funcionan y cómo operan. Pero, ¿qué es entonces el servicio al cliente? La primera característica que tenemos que entender es que el servicio al cliente se refiere a aquella persona que ya ha comprado el producto, es decir, que repite la compra, porque solo aquel que repite la compra es un cliente. Esto quiere decir que hay servicio al cliente de productos tangibles como los bienes. También hay servicio al cliente para productos intangibles como los servicios, y por supuesto también hay servicio al cliente para las ideas y causas sociales. Es decir, es una especie de trabajo de postventa de un producto, sea cual sea la característica del servicio. Una vez hecha esta aclaración, quiero profundizar en un tema que es muy sonado. Es que se confunde el concepto de servicio al cliente con la atención al cliente. Es decir, se cree que si se trata a la persona con amabilidad, con gentileza, con respeto, se está haciendo un buen servicio al cliente. Y por supuesto que atender bien a una persona hace parte de la concepción de lo que es servicio al cliente, pero esa no es la esencia, porque a mí me pueden tratar muy bien, yo puedo ser respetado en mi relación con la empresa en mi condición de cliente, pero los servicios, pero los productos, pero todo lo que me tienen que dar no lo hacen como tienen que ser. Eso nos lleva entonces a entender que el tema del servicio al cliente no es un tema de fórmulas, incluso que llegan a robotizar el proceso. De hecho, hay funcionarios que
se aprenden una serie de reglas y de esa manera las repiten, incluso sin escuchar al cliente. No es extraño que conozcamos casos de gente que va a una empresa por una dificultad que tiene con un producto y expone su caso, y del otro lado encuentra a una persona que de manera mecánica repite unas fórmulas, y todo está alrededor de esas son las políticas de la empresa, y en consecuencia yo no puedo hacer nada, es decir, no escuchamos al cliente. Y para algunos se está haciendo un buen servicio al cliente. No. El servicio al cliente no es un tema de fórmulas, no es un tema mecánico de repetición de procedimientos. El servicio al cliente es una política que tiene mucha más profundidad y que en este programa inicial de este tema voy a bosquejar de manera genérica cuáles son esos aspectos. La primera circunstancia que tenemos que analizar es que el servicio al cliente está dado en medio de un ámbito tecnológico como el que estamos viviendo hoy, en un ámbito en el cual hay tanta información, tanto desarrollo científico para resolver temas de cliente, incluso llegando a la inteligencia artificial, que entre otras cosas a veces ha enfriado, casi que congelado la relación entre la empresa y los consumidores, y los clientes en particular. Entonces es cierto que se da en un ámbito tecnológico, se da en un ámbito geográfico, porque el territorio y las circunstancias asociadas incluso con la infraestructura de comunicación tiene un peso en el servicio al cliente que se tiene que desarrollar. Y por otro lado, en el ámbito del sector y de la cultura del sector. Es decir, en cada uno de los sectores de la economía hay una serie de formas de hacer las cosas, estilos de hacer las cosas, y eso va marcando un poco la tendencia, no tanto porque sea lo que siempre debe hacerse, sino porque esto va generando una actitud que culturalmente ha sido construida, y entonces los clientes esperan determinado comportamiento. A veces, cuando las empresas, digamos, revolucionarias se salen del molde, entonces a veces los clientes tienden a rechazarlo porque están acostumbrados a determinada forma de hacer las cosas. Entonces, cualquier política de servicio al cliente se tiene que enmarcar en un ámbito tecnológico, en un ámbito geográfico y en un ámbito del sector, del producto, de la cultura del sector. Teniendo claro estos tres elementos, veamos cuáles son los elementos que influyen en una política de servicio al cliente. El primero y más importante es la cultura organizacional. Hay culturas organizacionales defensivas, ofensivas, protectoras de sí mismo, que a veces no se desarrolla un valor cultural asociado al valor que tiene el cliente. Si el cliente es lo suficientemente importante para la organización, e incluso el simbolismo que tiene el cliente entre los empleados. De hecho, se sabe que uno no trabaja para el jefe, sino para el cliente, y eso dentro de una cultura organizacional. Esa cultura organizacional, que es esa forma de pensar, de actuar, de aplicar los principios y las políticas, está inserta en la cultura organizacional. Todo este paquete de comportamientos simbólicamente construidos en una organización son las que van estableciendo esa necesaria relación que tiene que haber entre los funcionarios encargados de servicio al cliente, que deberían ser todos, y el cliente mismo. Luego, también tenemos que analizar cuál es el tipo de producto del que estamos hablando. Como todos lo suponemos, hay una diferencia entre hacer un servicio al cliente de un bien que, como lo he dicho, primero se produce y luego se consume,
Y en ese sentido, si hay algún error en el proceso de producción, lo puedo corregir. Y entonces el servicio al cliente tiene esa característica de poder de alguna manera resarcir las incomodidades que un producto puede tener. También hay un servicio al cliente al servicio, como lo dije hace un rato, y en ese sentido el servicio al cliente, como el servicio en sí mismo es intangible, ese servicio al cliente se ve menos, pero es mucho más importante, porque aquí hay un encuentro de intangibles, un encuentro de personas. Por otro lado, si estamos hablando de un producto como las ideas y causas sociales que están asociadas al aportar para una causa, para aportar para el cambio de la sociedad, el servicio al cliente es mucho más distinto, porque entonces tiene más contenido societal, tiene más contenido colectivo en función de satisfacer a esas personas que participan en estos procesos. El otro elemento que es vital considerar es el tema de los procedimientos que se llevan a cabo. Digamos que los procedimientos están relacionados con lo que pasa por dentro. Todos esos procesos que incluso en el mundo de los servicios se dice de la servucción, digamos todo aquello que sucede por dentro, los tiempos, los procesamientos que se hacen con las diferentes órdenes que se reciben, todo este tema asociado al paso a paso, a si un documento llega, quién lo revisa, quién lo controla, quién lo supervisa, quién lo resuelve. Es decir, tiene que ver con los procedimientos que se suceden por dentro de las organizaciones. El otro elemento que es fundamental en el diseño de una política de servicio al cliente es el tema de las relaciones internas que se establecen entre los miembros de una organización. Creo que en cierto momento en nuestras vidas debemos haber asistido a aquellas organizaciones donde por dentro hay conflictos y esos conflictos salen en la relación con el cliente. Y esto va a generar, por supuesto, una serie de circunstancias que en lugar de favorecer la creación y puesta en práctica del servicio al cliente, por el contrario, se va destruyendo un poco la imagen que se quiere hacer. Por ejemplo, a veces hay dificultades entre la gente que trabaja en la bodega y el vendedor, y entonces este de la bodega por alguna dificultad no entrega a tiempo y entonces el vendedor se aprovecha porque es que el señor de la bodega tiene resquemores con él, etc. Es decir, se traduce todo esto en una simple incoherencia producto de las relaciones que hay al interior de la organización. Entonces, si lo vemos con calma, tendremos que entender que el servicio al cliente no es un tema menor, ni es un tema de robotización del proceso, sino por el contrario es un tema de aplicación de las políticas y el establecimiento de rutas, sobre todo porque el elemento central tiene que ver con el tipo de cliente, es decir, si yo no sé con qué cliente estoy trabajando, si no sé si el cliente es quejumbroso, si es un cliente ofensivo, si es un cliente calmado, no tengo ni idea de cómo resolverlo. Y peor aún cuando no formo a mis empleados para que tengan la capacidad de decidir por sí solos cómo enfrentar una dificultad con un cliente. Y hay técnicas para saber cómo enfrentar en esa atención y en ese encuentro entre cliente y funcionario de una organización. Digamos, hay clientes atrevidos, hay clientes sabelotodos, hay clientes que son tanto tímidos. Entonces, si usted robotiza y estandariza tanto el proceso a fin de poderlo supuestamente controlar, entonces se pierde el sentido de atender cada caso en particular. Y por eso es que es importante formar a los funcionarios
de tal manera que tengan la capacidad de leer, digámoslo así, el comportamiento de la persona, extraer de su comunicación no verbal de pronto las inconformidades que tiene, sus reacciones, para de esa misma manera poderlo atender. Entonces, si ustedes pueden ver con calma, tenemos una serie de factores organizacionales y del entorno que van influyendo de manera diferenciada en las políticas organizacionales en relación con el servicio al cliente. Muy lejos está el concepto de servicio al cliente de la mecanización del proceso. Les puedo asegurar que todas aquellas organizaciones que han intentado, hacer de un proceso tan estandarizado sin considerar las contingencias que bajo ciertas circunstancias se pueden presentar, estamos cometiendo graves errores. Con esto pretendo simplemente tratar de generar una serie de reflexiones e ilustrar un camino que podemos seguir para que el marketing sea cada vez más exitoso, sobre todo que permita ya sea que las empresas crezcan o que se sostengan. Les agradezco haberme acompañado en este programa y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.